Hola, buenas tardes. Pues a continuación realizaré el primer ejercicio del examen parcial. Este ejercicio lo que nos indica es que tenemos una muestra aleatoria de n términos con una población que tiene densidad como se muestra. Lo primero que nos pide es utilizar únicamente la definición de suficiencia para demostrar que este estadístico, que es la sumatoria de 1 hasta n del exponente de menos xy, es un estadístico suficiente para teta. La primera pista que se nos da para que podamos comenzar con este ejercicio es que debemos de calcular la distribución de la variable aleatoria y igual al exponente de menos x. Entonces, existen diferentes métodos para poder calcular la función de distribución de una transformación. Yo en este caso pues voy a utilizar la función de distribución. Yo lo que quiero es la función de distribución de la y como primer paso. Entonces utilizamos la definición que conocemos de probabilidad 1. Pues esto es igual a la probabilidad de que y lleve acumulado cierta probabilidad. Utilizamos la definición de y que se nos indica en el ejercicio. En este caso pues vamos a poner e a la menos x menor o igual a y. Yo lo que quiero hacer es despejar la x porque ya conozco la función de densidad de la x. Entonces, hacemos un poco de álgebra simple. Esto es lo mismo que menos x sea menor o igual al logaritmo natural de y. Esto es igual a la probabilidad de que x sea mayor a menos logaritmo natural de y. Y como yo quiero la función de acumulación, utilizo el complemento. Entonces tengo 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a menos logaritmo natural de y. Esto es lo mismo a que 1 menos f de x evaluado en ese término, que es menos logaritmo natural de y. Como yo conozco la función de densidad de x y no, por el momento particularmente no tengo la función de acumulación de la x, pues vamos a derivar ambas partes para directamente obtener la función de densidad de la y. En este caso, la función de densidad de la y sería lo mismo que derivar ese lado. El 1 se va, tenemos el menos y utilizaremos la regla de la cadena para lo que es la función de acumulación. Esa parte simplemente es f de x, la función de densidad, evaluada en menos logaritmo natural de y, multiplicada por la derivada de lo que está dentro. En este caso sería menos 1 entre y. Vamos a simplificar un poco. Y esto lo que nos está diciendo es que para encontrar la función de densidad de la y, lo único que vamos a hacer es evaluar la función de densidad de x en menos logaritmo natural de y multiplicarlo por 1 entre y. Eso pues conlleva un poco de álgebra simple. 1 entre y la multiplicamos por y empezamos a hacer las evaluaciones en x. En este caso ponemos menos logaritmo natural de y menos teta exponente menos e menos, en este caso sería menos logaritmo natural de y menos teta. Aquí solo queda simplificar un poco. Tenemos 1 entre y. Menos con menos se hace más. El exponente y el logaritmo son funciones inversas, entonces se cancelan, por así decirlo. Tenemos entonces y ahora multiplicamos por e de teta. Para el siguiente sería el exponente de tenemos el menos e, otra vez este se va a cancelar con este logaritmo, directamente le vamos a poner que sea y multiplicado por e de teta. Si lo simplificamos nos vamos a dar cuenta que esto que es una exponencial con parámetro e de teta. Entonces simplemente vamos a poner que la y se va a distribuir como una exponencial e de teta.
Para poder conocer cómo se distribuye nuestro estadístico, se nos pide la sumatoria de las y's. Y como sabemos que las y's se distribuyen exponenciales, entonces sabemos que la suma de exponenciales es una gama. Por ende, nuestro estadístico se va a distribuir como una gama con parámetro n, que es la cantidad de exponenciales que tenemos, y la tasa. Ahora, para poder calcular si este estadístico es suficiente, necesitamos utilizar el cociente de la función de densidad conjunta muestral entre la función de densidad de nuestro estadístico. Como ya sabemos cómo se distribuye el estadístico, únicamente debemos de hacer una sustitución. Por ello, lo que voy a hacer a continuación será calcular la función de densidad conjunta muestral. Utilizaremos la definición de la función de densidad conjunta muestral, que es la multiplicación de 1 hasta n de nuestra densidad poblacional. Vamos a hacer una sustitución. Aquí vamos a utilizar las xy's porque estamos haciendo una multiplicación de diferentes muestras. Y aquí en la parte de nuestra indicadora sabemos que las x están en todos los reales, entonces no movemos nada, se queda igual, con un parámetro que igual se encuentra en todos los reales. Entonces aquí básicamente hay que hacer álgebra. Sabemos que la multiplicación de exponentes va a terminar siendo la sumatoria de sus exponentes. Entonces sería e a la menos sumatoria de 1 hasta n de xy menos θ. Aplicamos lo mismo para esta parte, nada más que la sumatoria va a estar de este lado. La indicadora luego se la añadimos. Ahora pues vamos a simplificar un poco más para que sea más fácil hacer las cancelaciones. Vamos a tener un exponente de la sumatoria de nuestras xy's multiplicado por, tenemos la sumatoria de la θ con este negativo y este negativo se van a ir. Entonces tenemos n veces la θ. Ahora tenemos el exponente de, bueno, aquí lo podemos hacer directamente. Vamos a separar este exponente en dos partes, que sería la sumatoria del exponente a la xy por el exponente a la θ. Como la sumatoria no depende de θ, la vamos a sacar y vamos a obtener esta sumatoria. Ahora, va a ser nuestra función de densidad conjunta muestral y nosotros lo que queremos hacer es el cociente entre esta y nuestra función de densidad del estadístico. Va a ser de este lado. Únicamente voy a volver a reescribir la función de densidad de la conjunta muestral. Aquí me estoy equivocando. Y sabremos si el estadístico es suficiente si el cociente termina dándonos un término que no dependa del parámetro. Entonces vamos a poner la indicadora en este caso y ahora vamos a dividir por entre nuestra función de densidad del estadístico. Sabemos que se distribuye como una gama n θ. Aquí ya escribí cómo se distribuye usualmente una gama, entonces únicamente hay que sustituir. Tenemos que es e de θ por n, bueno, a la n. Tenemos nuestra s, que en este caso es el estadístico, entonces vamos a ponerle que es la sumatoria del exponente. Y sí, esta parte está elevada a la n-1 entre gamma de n
multiplicado por e a la menos e de teta, otra vez por el estadístico. Aquí, como se puede ver, esta parte es la misma que esta parte, entonces podemos cancelarlas. Aquí la e de n teta también se cancela y terminamos obteniendo, esto es lo mismo que los términos que no se cancelaron, que es otra vez el estadístico multiplicado por la gamma n entre mi estadístico elevado a la n-1. Entonces, como el resultado no depende del parámetro teta, podemos decir que efectivamente es suficiente. Entonces aquí habremos concluido lo que es el inciso A. La siguiente parte nos pide mostrar que el estadístico de máxima verosimilitud de tau teta igual a e menos teta está dada por la sumatoria de del exponente de la e menos xi sobre n. Para esta parte, pues necesitamos primero sacar el estimador de máxima verosimilitud de teta, para después utilizar la propiedad, bueno, el teorema de la invarianza y poder determinar el estadístico de esa tau que se nos pide. Para ello voy a dejar la función de densidad conjunta muestral, porque eso me va a ser útil al momento de que quiera calcular la función de log verosimilitud. Entonces lo primero que debo de hacer es calcular la función de log verosimilitud. Esto es lo mismo que aplicar logaritmo a mi función de densidad conjunta muestral. Entonces vamos a aplicarla por partes. Aplico el logaritmo de este lado y me queda únicamente la sumatoria de las x y en negativo más n teta. Este exponente se cancela y me queda menos e de teta, sumatoria de las e menos xi. Lo que sigue sería derivar nuestra función de log verosimilitud con respecto al parámetro teta. En este caso se va a cancelar, bueno, este término se va a hacer 0, tenemos la e en este caso, la sumatoria está funcionando como una constante, entonces vamos a dejar así, y e de teta pues se deriva de la misma manera. Lo que tenemos que hacer en este caso, ya que tenemos esto, sería igualar la primera derivada a 0 y ahora tenemos que despejar teta. Este es un simple despeje. Vamos a tener que e de teta es n entre mi sumatoria y teta, vamos a poner el teta borro porque ya es el estimador de máxima verosimilitud, va a ser lo mismo que el logaritmo natural de este cociente. Para poder comprobar que este sea el estimador de máxima verosimilitud, tenemos que utilizar la segunda derivada de nuestra función de verosimilitud y ver si es su máximo. Este es 0, tenemos otra vez que menos e de teta, nuestra sumatoria, y como este es un término negativo, ahora tenemos exponentes que realmente son positivos, por otro exponente que es positivo, multiplicado por un menos 1, pues tenemos que va a ser un número negativo. Por ello podemos decir que efectivamente este es nuestro estimador de máxima verosimilitud.
Como el ejercicio nos pedía calcular, bueno, utilizar el estimador de máxima verosimilitud y determinar que ahora la tau de teta, que este tiene un estadístico de máxima verosimilitud dada por tau gorro 1 entre n, la sumatoria de mis exponentes de las menos xy. Para poder determinar si esto es el estadístico, únicamente debemos de utilizar el estimador de máxima verosimilitud en esta tau, sustituirla. Y esto lo podemos hacer gracias al teorema de invarianza. Entonces tenemos que tau gorro va a ser igual a este exponente a la menos, y sustituimos nuestro estimador de máxima verosimilitud que sacamos. Tenemos menos logaritmo natural n entre la sumatoria de nuestros exponentes utilizamos la propiedad de los logaritmos. Este menos se va a aplicar dentro del logaritmo y va a voltear el cociente. Vamos a tener el logaritmo natural de la sumatoria de nuestros exponentes entre n. Como estas son funciones inversas, se van a cancelar, entre comillas, y nos va a quedar la sumatoria de la suma de exponentes de menos xy entre n. Y como podemos ver, pues este es lo mismo que se nos podría calcular. Entonces, efectivamente, el estimador de máxima verosimilitud de esta función en términos de teta va a ser la sumatoria entre n. Ahora, por último, se nos pide obtener el estimador de el error cuadrático medio de ese estimador. Para ello debemos de determinar si es consistente. Bueno, tenemos que determinar el sesgo. Para poder determinar el sesgo necesitamos utilizar la esperanza en nuestro estimador. Entonces, la esperanza de tau gorro únicamente debemos de sustituir. En este caso, pues sería la sumatoria entre n. La n va a salir porque es una constante. Y ahora se nos pide la esperanza de esta sumatoria. Pero nosotros ya vimos que esta sumatoria es este estadístico. Y este estadístico se distribuye como una gama con parámetros n de teta. Esa esperanza únicamente es un cociente que es igual a el primer parámetro entre el segundo parámetro. El parámetro de esta sumatoria era e de teta. Lo voy a poner aquí. Esto se distribuye como una gama n e de teta. Entonces la esperanza únicamente es el segundo parámetro, el primer parámetro entre el segundo parámetro. Esto nos va a dar e a la menos teta. Es lo mismo que esta función, es a lo que queremos llegar. Entonces podemos decir que no tiene sesgo. Ahora, para el error cuadrático medio, el error cuadrático medio tiene dos partes. Es la varianza de nuestro estimador más el sesgo al cuadrado. Como ya determinamos que el sesgo va a ser 0, únicamente debemos de determinar cuál es la varianza del estimador. La varianza de tau de gorro, otra vez podemos escribir varianza, que es la varianza
de lo que ya calculamos, de cuál es ese estadístico. Como es una varianza, la constante va a salir al cuadrado y nos queda otra vez la varianza de nuestro estadístico. Como sabemos que otra vez el estadístico se distribuye gamma con parámetros n y de teta, únicamente debemos utilizar lo que ya conocemos de la gamma y sabemos que su varianza es lo mismo que el primer término entre el segundo al cuadrado, que podemos ponerlo como e2 teta multiplicado por 1 entre n cuadrado. Hacemos una simplificación y nos queda e menos 2 teta entre n. Y como ya mencioné anteriormente, el error cuadrático medio está dado por la varianza más sesgo al cuadrado. Sustituimos que nuestra varianza más 0. Y este es nuestro error cuadrático medio. Aquí podemos observar que si nuestro error cuadrático medio, bueno, más bien, si n tiende a infinito, entonces nuestro error cuadrático medio va a tender a 0. Por ello podemos concluir que es consistente. Y pues eso sería todo.